los precios. Fabián Medina, a ver si nos ayuda a entender un poquitito, a prever un poco el panorama. Mirá lo que le pido, ¿no? Prever el panorama en la Argentina. Pero bueno, a veces prever en Argentina es pensar en lo peor. Fabián, muy buenos días. Aquí Eduardo Fabregat, Sergio Wisniewski en el aire de AM530. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Eduardo? Sergio, ¿cómo les va? Buen día. Bien, acá, preocupado, ¿viste? Pues venimos teniendo... Vamos a tratar de analizar un poco la situación. Después vemos si podemos ir para adelante. A ver, dale. A ver, bien, ordenemos. Mira, tenemos un tema que se cierra el acuerdo con el fondo, ya está listo. Básicamente, vamos a decirlo con la palabrita sencilla, el acuerdo, el fondo cerró lo que necesitaba Argentina porque le agarró el ataque a Biden. Cuando el viernes 14, después de conocerse ese dichoso informe, que no fue hecho la semana pasada, no fue la semana anterior, que pedía la devaluación, que pedía todas esas cosas, se enteró que si Argentina no pagaba, Xi Jinping avisó que iba a pagar China en lugar de Argentina. Entonces a Biden le agarró un ataque de caspa. Los pocos pelos que le queda, ¿no? Obviamente. Le agarró un ataque de caspa y dijo cierre con Argentina, y le dio a Argentina revisiones anuales en lugar de trimestral, un informe de avance en noviembre, en el cual después se le quitó la cláusula de no intervención en el mercado, o sea que con los dólares que mandan van a Argentina, el ministro, y en coordinación con el presidente del Banco Central van a poder hacer lo que tengan que hacer para que no se dispare el precio del dólar o todo el tipo de cambio, ¿va? Y después te van a mandar en agosto, calcular que son cerca de 8.000 millones. Lo que no sabemos es si en noviembre van a mandar 3.000 o 5.000, porque lo que quedaría hasta fin de año para pagar son 10.800, pero también están reconociendo 2.000 millones por la sequía, ¿sí? Entonces, por ahí te mandan, creo que van a terminar mandando 5.000, esto ya es una especulación mía por lo que anda diciendo el ministro. Y eso por un lado. ¿Eso qué significa? Siempre cuando vos cerrás un acuerdo hasta que no se conoce la letra, hay turbulencia y siempre tenés algún pícaro, por decir, que quiere hacer un negocio y te mandó el lunes, te hizo subir 23 pesos el billete. Después bajó 16 pesos, ayer volvió a subir otros 10. Sí. Vamos a tenerlos subiendo y bajando hasta el día de hoy a la tarde, que se conoce el acuerdo. Después eso ya va, por ahí ya tenemos un poco más tranquilo que hoy, pero ya desde el lunes va a tender a estabilizarse hacia abajo. Fíjate, como un dato, fíjate que el riesgo país siempre tiene a la baja. Subes y vuelve a caer a menos de 2.000, o sea, vas a tener un riesgo país de 1.800 puntos. A ver, no es el sumum, pero es mejor que 3.000 como cuando se unió. Ahora, en esta fluctuación del dólar, estamos hablando con Fabián Medina, economista. A mí lo que me preocupa es que sabemos que el dólar sube e inmediatamente, casi inmediatamente, uno percibe cómo se traslada a precios en góndola directamente. Ahora, el efecto contrario, cuando el dólar, ese dólar que fluctúa, que de repente pega un salto, y con ese salto que pega suben los precios, después cuando vuelve a fluctuar y baja, los precios se quedan donde estaban. Eso es inquebrantable. Eso descontalo. A ver, eso es Argentina. Claro. Eso es Argentina y es lo que finamente nosotros llamamos inflación por expectativa. ¿Por qué finalmente? Porque es la inflación por las dudas. Porque todavía no se corrió el costo, porque hay productos que no se hicieron, pero ya saben que te van a aumentar. Entonces, por la duda te aumentan, y cuando sube, y cuando baja, queda como está. Eso siempre. El tema es que para eso necesitas una Secretaría de Comercio fuerte. A ver, fuerte no significa ir a clausurar comercios, Fuerte significa que haga lo que tiene que hacer: verificar, controlar, pedir explicación, hacer un acta, mandar al Tribunal de Defensa del Consumidor, y que el tribunal diga por qué subieron los precios y si se lo puede justificar.
Si no lo podés justificar, te tiene una multa. A ver, no te deben poner multa de 10.000 pesos, te deben poner una multa de 500 lucas. Ahora, Es decir, que le duela el órgano más sensible del cuerpo humano, que es el bolsillo. claro, eso por lo general se ha anunciado muchas veces, no se hizo nunca. Nosotros acá venimos hace un tiempo preguntándonos, a ver si usted nos puede ayudar, necesitamos de muchas voces, porque la Argentina tiene este síntoma de su economía y no lo tienen todos los países vecinos que tienen economías más o menos parecidas. La inflación por expectativa. La inflación por expectativa, la inflación por márgenes de ganancia. ¿Sabés por qué se da inflación por expectativa? Por la cultura inflacionaria que tiene Argentina hace 60 años. No hay ningún país en el mundo que haya sobrevivido a 60 años de inflación en los niveles que tenemos nosotros. Y esto se está volviendo a dar en el mundo. Hace 20 días atrás salió un informe del Fondo Monetario que hablaba que en el mundo había inflación por las dudas, un 30% del total de la inflación. En Argentina eso se traduce a un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que del 50% de inflación acumulada de los primeros 6 meses, vos notaste que no te digo semestre, los primeros 6 meses, la mitad, o sea 25 puntos, son por las dudas. O sea que si lo tenés funcionando bien la Secretaría de Comercio, la inflación debería ser la mitad de lo que fue. Entonces tenía razón Moreno. No, Aldo Rico, que decía que la duda es la jactancia de los intelectuales. Hay que eliminar la duda. A ver, la economía se maneja por certeza, no por incertidumbre. Si vos tenés incertidumbre, le das el ok a que una economía no desarrollada como la Argentina, porque Argentina, es más, lamentablemente, ni siquiera somos una economía subdesarrollada. Nunca dejamos de ser una economía de frontera desde lo que fue la crisis del 2001. Porque cuando saliste de la convertibilidad, porque la convertibilidad era una mentira, te mandaron a economía de frontera. Economía de frontera, ¿qué quiere decir? Tasas altas, claro, instrumentos bancarios, financieros altos, con porcentajes altos, y de muy corto plazo. Eso es economía de frontera. Nunca dejamos de hacerlo. Por más que hayan salido en 2016, pasamos a ser subdesarrollados, mandados emergentes. Fue mentira, porque en 2018 te mandaron de vuelta a la primera vez. Esa es la realidad. ¿Por qué te hablo del 2018? Porque en 2018, en enero, cuando Telecom quiso poner bonos en el mercado internacional, se los rechazaron porque Argentina estaba sobreendeudada. Entre 16 y 17 se pusieron 130 mil millones de dólares de deuda. Cuando te hablan de cómo fue del problema, Argentina tiene 2 problemas de inflación, uno por deuda y otro por déficit, ¿sí? Y los 2 vienen con los temas básicos de los 90. En la década del 90 pasaste de una deuda de 60 mil millones, para hacer números redondos, a 235 mil millones, eso fue de la Rúa. No te prestó nadie nada, empezamos a salir con la nuestra, y en 2005-2006 Néstor fue y pagó el Fondo Monetario y le dijo no vengan más, claro. ¿Sí? 10 mil millones de dólares. Que parece un chiste hoy, ¿no? Es decir, 10 mil millones de dólares era nada al lado de la deuda de la que hablamos hoy. Y no los tenemos igual. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que los 10 mil millones de dólares es el tope que te presta el Fondo Monetario por estatuto que le corresponden a la Argentina. Eso que no se discute, nadie volvió a discutir, ¿no? O nadie quiso meter la cuña ahí en cómo el Fondo Monetario, a fin de cuentas, hace un préstamo que va en contra de sus propios intereses. A ver, el tema es que le dieron el ok, dicho ya no por nosotros, ya dicho por gente de Trump, para que Macri salga adelante y vuelva a ganar la elección. Pues es un préstamo político. Después de eso, vos tenés un dato que es adicional. En 2021, la Oficina Anticorrupción incorporó un expediente por
lo que se llama un recurso de repetición por la ilegalidad del préstamo del fondo, ¿sí? Uh-huh. La justicia lo dejó muerto, para variarla. El tema es, como nosotros como país tenemos una constancia que tenés que seguirse una línea, no podés decir lo que antes no hiciste, ¿sí? O sea, a nivel internacional lo vas a tener que pagar. A nivel interno, lo que podés hacer es declararlo inconstitucional, ilegal, pero ir contra los que lo firmaron para sacarle su patrimonio propio, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que no hizo la justicia, porque tenía que haberlo declarado inconstitucional, ilegal, porque desde el 94 tiene que pasar por el Congreso, no pasó. Sí. Todo préstamo nuevo, estamos hablando, no refinanciaciones. Uh-huh. Tiene que pasar por el Congreso para ser aprobado, si no, que sea a cargo que lo firmó, que son los 5, ¿no? Macri, Peña, Duhovne, Sturzenegger, Caputo y Saleri, creo, si no mal no me... Caputo seguro y... La CUN se salvó en esa porque la CUN se entró en agosto. Uh-huh. Y lo que hizo fue decir, no le vamos a pagar a los que le debemos pesos. La primera vez en la historia, en 200 años que tiene el país, que no se pagó la deuda interna, sí, en pesos. En el mismo gobierno. Eso es muy lindo, es muy simpático decirle reperfilamiento, pero la verdad es que dejaron colgado a mucha gente por 6 meses y cuando llegó el nuevo gobierno tuvo que hacerse cargo, ¿no? ¿Y entonces, cómo ves, Fabián, cómo ves esta operación a la que sale a hacer ayer María Eugenia Vidal, señalando al peronismo como el principal firmador de acuerdos del Fondo Monetario, ¿no? Y haciendo caso omiso de esto que estás diciendo, de quienes firmaron el acuerdo más ruinoso que podría haberse firmado en los últimos años? Mira, lo que ellos tienen una constante de cuando fueron gobierno. Se la pasaron siendo gobierno diciendo hay que arreglar, hay que solucionar, pero eran gobierno, una gobernadora y el otro presidente, y hablaban en tercera persona. A ver, a mí, yo tengo como ídolo al Diego, pero el Diego te hablaba en tercera persona, pero te hablaba del mismo. Claro. Esto te habla en tercera persona y se descriaban del problema. Tienen una constante, a ver, no sirven, porque cada vez que llegaron endeudaron al país y sobreendeudaron al país. Las ideas de tipo neoliberales. Lo sobreendeudaron 75 al 83, te incluyo a Martínez de Oz y Celestino Rodrigo. Uh-huh. El 75, 76, 83, 89, 2001 y 2015, 2016 fue cada vez que Argentina se sobreendeudó y que enterró al país hasta la médula. Y cada vez que vino un gobierno de orden centro izquierda, digámosle, para no decir la izquierda que a muchos no les gusta, o con ideas más progresistas, tuvo que salir a solucionarle la vida a la gente. Uno ya se cansa, claro, de verlos, y ya sabemos lo que son. Lo peor del caso es que ahora tenés una opción que se dice ultraliberal y no es ni más ni menos que un neoconservador de la década del 30 que quiere eliminar los derechos sociales de los trabajadores. Uno se llama Milei, otro se llama Bullrich, que viene y te dice cosas espectaculares como blindar. A ver, en el 2001 se hizo el blindaje por $8.000 millones que lo consiguió Machinea. Al año siguiente, ese año explotó el país. Ella viene a buscar un blindaje con el Fondo Monetario que necesita por lo menos $15.000 millones más, significa otra deuda más. Uh-huh. En la cual ella fue parte del gobierno de Macri, pero también fue parte del gobierno de la Rúa. Entonces, no nos hagamos los rulos, dice la vicepresidenta, porque son todos lo mismo. Horacio Rodríguez Larreta habla mucho en contra de Patricia Bullrich, pero era parte del triunvirato que manejaba el PAMI con Cecilia Ferguera, Federico Pollack, y él era el director financiero del PAMI que pagaba a los prestadores como era la Fundación Favaloro. Claro, sí. De hecho, también se estuvieron repartiendo elogios, entre comillas, entre los mismos opositores, sacando el nombre de Favaloro, ¿no? Que sabemos, digo, la carta que dejó Favaloro era bastante clara. Si vos tenés que mirar, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, López Murphy, hermano,
volvió el 2001 y nos quieren llevar de vuelta al 2001. Aparte, he hablado de Alfonso Pradgay, Guido Salleris, tenemos el otro, ¿cómo es? Lacunza y La Espina. Muchachos, no se les queda una idea. Aparte, todos se hacen los rulos, pero yo te voy a decir algo. El candidato a ministro de Economía no es Lacunza de Rodríguez Larreta. ¿Quién es? Es Martín Redrado. Y el candidato al ministro de Economía de Patricia Bullrich no es ninguno de ellos, no es ni siquiera La Espina por más que hable, es Melconian. Entonces, están todos sacándose los ojos para ver si pueden agarrar un cargo en un caso de que puedan llegar a ser gobierno. Yo no te digo que van a ser gobierno, yo te digo que puedan llegar porque no creo ni que lleguen. El dato que lo tiene es que la primaria ahí la está ganando Patricia Bullrich. Bueno. Y desde ahí yo te diría que en la general esto se termina en octubre en la general. Con un Sergio Massa presidente y obviamente, ¿cómo es? Y Agustín Rossi de vice. Fabián, muchas gracias por la charla. Seguiremos atentamente la marcha de la economía, pues no nos queda otra, bailamos a ese ritmo. Nos toca bailar con la más fea, pero... Sí, totalmente, a nosotros. Ponen la música y hay que bailar. Claro. Fabián, un gran abrazo, gracias.